y comenzamos con un poquito de meditación, la meditación de shamatha o de unipuntual, que también se le conoce, o meditación de concentración, y con la intención de asentar un poco nuestra mente antes de la plática. Vamos a hacerla muy breve, unos 3 a 5 minutos máximo, pero con esta intención. Entonces, les pediría que de entrada dejemos como fuera todo lo que está ocupando nuestro espacio mental ahorita y recordemos que estamos presentes con la finalidad de tener una plática de Dharma, una plática de meditación que nos lleve a ser mejores personas. Va a ser la práctica de manera muy amable. Vamos a tomar una postura de dignidad, de atención, tratando de que nuestra espalda se mantenga lo más recta posible, pero también de manera que esté relajada y sin tensión. Nuestros pies asentados de manera consciente en el piso. Recorremos de los pies hacia la cadera y sentimos nuestra cadera y cómo ella carga el peso del cuerpo. Y ahí recorremos después todo el tronco de abajo hacia arriba. Hasta llegar al área de los hombros. Ahí relajamos nuestros hombros si encontramos alguna tensión. Y recorremos también de los hombros hacia nuestros dedos de las manos de manera consciente. Y percibiendo las sensaciones que vamos sintiendo a lo largo de nuestra piel, en el cuerpo, en este recorrido hasta llegar a los dedos. Y ahí pasamos hacia nuestro cuello. Y le alineamos de manera consciente las vértebras del cuello con las de la columna vertebral. Y para ello inclinamos un poco nuestra barbilla, como queriendo tocar el pecho, ligeramente nada más. Nos hacemos conscientes de nuestra cabeza, de la cara. Llevamos la punta de la lengua al paladar superior. Y los labios se tocan con suavidad uno al otro. Y descansamos nuestra vista al frente, ya sea con los ojos abiertos, entrecerrados o totalmente cerrados. Y centramos el foco de nuestra conciencia en percibir las sensaciones físicas de la respiración en el área de las fosas nasales. Podemos hacer incluso
3 inhalaciones y exhalaciones muy conscientes y más profundas. Y al exhalar, dejando ir cualquier tensión física y mental. Después dejamos que venga la respiración a su propio ritmo. Y nosotros solo nos concentramos en sentir la respiración, las sensaciones que se dan físicas en las fosas nasales. Y esa es toda nuestra tarea. Si la mente se dispersa, una y otra vez la regresamos amablemente a sentir en las fosas nasales la sensación física de la respiración.
esta mente un poco más tranquila. Vamos poco a poco tomando conciencia de nuestro cuerpo y vamos moviendo nuestras extremidades de manera consciente. Y finalmente podemos después ir abriendo nuestros ojos. Los teníamos cerrados. Y hacernos conscientes del lugar donde estamos. Okay. Bueno, pues en la medida de los que puedan, me gustaría también, si es posible, porque sé que algunos no, en algunos casos no se puede porque están con el teléfono, pero en los que sí se pueda, creo que es muy bonito poder ver las caras de los que están del otro lado también, tanto para mí como para los demás. Especialmente yo creo que con esta aventura de ver menos caras, porque estamos dentro de lo posible tratando de salir lo menos y respetar los que podemos, pues siempre es bueno un poco ver del otro lado cómo estamos, ¿no? Y qué caras hay del otro lado. Entonces me da mucho gusto, la verdad, poder estar con ustedes y compartir esto. Y bueno, cuando Betty estaba comentando conmigo de volver a dar una plática, que así realmente me siento yo como alguien que comparte, como un estudiante más de CAPAC, que además lo sigo siendo y sintiendo de esa manera, pues compartir un poco más de lo que hace muchos años comencé a hacer, y tanto de manera con estudio y luego con práctica, y también ayudando a otros, me he dado cuenta que verdaderamente se puede vivir bien, y hay de hecho varios retiros con maestros que algunos de ustedes también han tomado y que he tomado yo, de vivir bien para bien morir, ¿no? Y siempre en este tema de la muerte, de tanatología, que también ha sido un tema que a mí me apasiona, realmente es desde muy chica, y luego ya conociendo más la parte del budismo, siempre tenía yo inquietud siempre me hacía preguntas de, bueno, y si se muere uno y luego qué pasa, ¿no? O si hay más allá de. Y yo creo que la vida nos va poniendo a todos en el lugar que nos corresponde. Y finalmente fue cuando vino Venerable Namgyel la primera vez a dar enseñanzas en el 2008, que después de estar en Veracruz se fue a Aguascalientes, y me fui literalmente siguiéndolo porque iba a hablar a dar enseñanzas sobre la muerte desde la perspectiva de la filosofía del budismo tibetano. Y desde ahí quedé encantada de la profundidad y del conocimiento que se tiene en esta tradición de algo tan misterioso a lo que todos nos vamos a enfrentar, pero que yo busco
con quienes me ha tocado estar y acompañar, que puedan llegar a ese momento de cambio de ciclo, a un momento, yo diría que verdaderamente es el momento más importante después de nacer, es el de morir. Y hacerlo de una manera que pueda ser tranquila, o sea, que podamos vivir bien hasta ese momento de nuestra vida, depende única y exclusivamente de nosotros. Esto sí puedo decir por la experiencia, no propia, pero sí de muchas personas ya que me ha tocado acompañar, que es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, el prepararnos para ello. Pero que además lo más increíble es que sí se puede uno preparar durante el transcurso de nuestra vida para vivir bien hasta ese último respiro y aliento de vida. Entonces, no importa de qué tradición seamos, y aquí yo creo que es algo muy importante, porque la espiritualidad, desde donde la podamos nosotros tomar y practicar verdaderamente con la tradición que sea, ahí está, siento yo, que la clave más importante para poder vivir bien hasta ese momento. Y yo les invitaría a reflexionar en este sentido, y es el sentido que a mí me hace mucho el tener esa esperanza de que verdaderamente siga pudiendo yo ayudar a quienes están a mi alrededor a morir bien hasta ese último momento, ¿no? A estar bien hasta ese último momento de vida, que además también, por otro lado, me están regalando algo a mí, sin yo buscarlo, pero a fin de cuentas es cierto que también para mí es una enseñanza de todas esas personas a las que yo he ayudado y que a la vez me están enseñando también ese proceso de cómo llegar a él bien hasta ese último momento. Entonces, en la tradición tibetana hay un símil, y aquí sí voy a hablar un poquito primero de una palabra que no es usual en otras tradiciones y que nada más muy breve la voy a mencionar y a tratar de explicar, que es lo que se llama bardo. Bardo, digamos que es el ciclo entre un periodo y otro que podemos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener el bardo de la vida, que es desde el momento en que nosotros nacemos hasta la última respiración. Este es, digamos, un bardo, un periodo que se tiene, ¿no? Y también existen entonces, por lo tal, formas de partir en otros periodos, otras partes de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si desde la tradición, en este caso, sí de la tradición tibetana, se entiende que existe más de una vida y que entonces hay un periodo entre una vida y la otra, ese quiere decir que cuando nosotros llega nuestra muerte, nuestro momento de morir, ahí empieza un periodo de un bardo hasta la siguiente vida. A lo mejor si quieren verlo sin ser
un renacimiento y otro renacimiento, bueno, pues a lo mejor entre que morimos y que llegamos al cielo, por decirlo de alguna manera, si hablamos de la tradición católica, ¿no? Pero en el caso del budismo, que es a donde estamos, porque bueno, finalmente es desde esta perspectiva que voy a platicar esta parte de cómo también ayudarnos a llevar nuestra vida hasta ese término. Se dice que el soñar, el dormir, el soñar y el despertar, o sea, el dormir, soñar y despertar, es muy similar a morir, pasar a este estado de bardo y renacer. Esto es una cosa bien importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que todos los días tenemos la posibilidad de irnos preparando para llegar a ese momento y tomar ese momento que es el más importante de la vida para poder seguir en nuestra siguiente vida. ¿Sí? Hasta ahí más o menos vamos claros, entendiendo esta parte. Ok. Entonces, ¿qué necesito para tener una buena vida? Pues yo entiendo como una buena vida aquella que me permite estar tranquila, ecuánime, y que esa tranquilidad y esa ecuanimidad me aporta los medios para poder hacer felices a los demás que estén a mi alrededor y tratar lo más posible de evitar el sufrimiento. Eso es desde el punto de vista propio, personal, lo que yo entiendo que me aporta esa felicidad. Y que si logro estar así durante el más tiempo posible de mi vida, seguramente cuando yo muera voy a estar con una mente tranquila y voy a poder morir en paz. Y el que uno muera en paz en sí es un gran regalo para uno mismo, pero ojo que también es un gran regalo para quienes están alrededor de esa persona que muere en paz. Y esto me ha tocado verlo porque me ha tocado ver personas que mueren en paz rodeados de sus seres queridos. Me ha tocado ver personas que no mueren tan en paz o están muy inquietos antes de, y si hay la posibilidad de ayudarles, aunque sea 10 minutos antes, me ha tocado ayudar a que esa mente de esa persona logre estabilizarse y estar tranquila. Con esos 10 minutos o 5 minutos o 3 minutos o el último minuto podemos ayudar a que esa persona muera en paz. Porque el morir en paz depende de estar con una mente tranquila, una mente ecuánime, una mente serena. Eso se gana a lo largo de nuestro día a día. Y eso es ganado también mucho a través de nuestra propia práctica. Y de nuestra práctica de estar conscientes. Y aquí entra esta parte del mindfulness. Pero del mindfulness entendido, tomo aquí la definición o el concepto, digámoslo de esa manera, que me ha gustado mucho de su santidad el Dalai Lama, que dice que mindfulness es la conciencia de estar presente y traer al presente aquellas cosas que nosotros hemos aprendido
obviamente que son virtuosas. Entonces, Mira, la Cecilia te está dando una estar planta. atento al momento presente, ¿En dónde está? pero ¿cómo? Teniendo la conciencia Ah, sí, perdón. de las cosas virtuosas en este Ay, mi vida, preciso ¿cómo quieres momento. que sepa Sí, dónde ¿verdad? está Si Cecilia? entonces nosotros podemos tener esa conciencia de lo virtuoso en el momento presente todo el tiempo, vamos a tener mentes tranquilas, porque vamos a estar haciendo acciones conscientes, virtuosas de cuerpo, palabra y mente. Entonces, mientras más práctica tengamos de estar conscientes, que muchas veces no lo estamos porque no tenemos la práctica de la meditación, no tenemos esto que algunos afortunadamente lo hemos estado ya practicando y lo hemos conocido más a profundidad. Sí, la mente por muchos momentos está atenta, pero siempre se vuela, va para una parte y sigue yéndose para otra y sigue yéndose para otra. Pero con este entrenamiento de estar recordándonos a dónde vas, chiquita, a ver, ven para acá, vente para acá de nuevo, ya te fuiste, ¿no? Yo un poco juego a veces con mi mente en ese sentido cuando me doy cuenta de que ya me distraje, ¿no? A ver, estaba haciendo esto y lo estoy haciendo de esta manera para poder ayudar. Y estoy pensando, pero estoy consciente de lo que estoy pensando y de lo que estoy haciendo. Entonces, en esa medida es importante para poder llegar a ese último momento y poder estar con esa paz y con esa tranquilidad que créanme, he visto en muchas personas y he visto incluso en personas que no son budistas, porque a veces pensamos que por ser budista o por practicar el budismo vamos a ser los beneficiados únicos de la iluminación, y no. Cualquier persona, cualquiera, puede llegar a ese término de paz y de tranquilidad. Pero ¿de qué forma? Teniendo siempre una vida ética, que además es el cimiento también de todas las bases de todas las religiones, la parte de la ética. Entonces, es importante porque lo que sí he observado es que en los últimos periodos de existencia de algunas personas se guardan todavía emociones aflictivas y se tienen guardadas cosas que no perdonamos, pero ojo con el no perdonamos, porque lo que no estamos haciendo es no perdonarnos a nosotros, no al que pensamos, ¿no? El perdón siempre digo, no es para el otro, sino es para uno mismo. Entonces, cuando hay cosas pendientes con alguien más, es muy curioso, y digo muy curioso por llamarle de alguna manera, pero es de llamar la atención, y quizá algunos de ustedes sí lo hayan ya también experimentado, que cuando hay problemas, hubo problemas con algún familiar cercano, con hijos, con algún pendiente que tiene la persona que está en esta etapa terminal, generalmente está inquieto o inquieta hasta que pasan dos cosas. O viene la persona con la que hay el problema y platican y se perdonan entre ellas mismas, y yo creo que eso es increíblemente bondadoso, porque así la persona que se va bien, tranquila, y la que se queda también se queda muy tranquila. Y eso es importante en la vida. La otra forma en que a veces sucede es cuando van los sacerdotes también a hacer la confesión del enfermo, la unción de los enfermos, y los confiesan,
también es otras veces la oportunidad donde las personas, y si hay un buen sacerdote, también ayuda a que se dé esta parte de perdón hacia sí mismo. Sin embargo, lo que sí es importante, y en el caso de los practicantes budistas, hay que recordar que el momento importante para nosotros es el de la muerte y el del último instante de la muerte. Y esa parte es muy importante porque es ahí donde podemos nosotros alcanzar lo que durante toda la vida buscamos, que es el estado de la completa iluminación, ¿no? A través de esto que conocemos como la luz clara, que además también hemos quizá muchas veces escuchado, es que cuando se está muriendo luego dice que ve una luz, que ve tales cosas. Pues sí, es muy factible, puede ser muy factible, porque puede ser que entre todo ello, y según todo lo que al menos yo he leído ya durante, que son como, yo creo que como unos 20 años, porque antes del budismo ya había empezado yo a leer mucho de las cosas que pasaban al morir con algunos enfermos, con algunas personas. Y sí según la parte de la tradición tibetana, sí existen todos estos procesos de lo que se llaman los bardos. De hecho, se habla de 8, digamos, 8 disoluciones, 8 partes, digamos, que se da desde que la persona cesa viene la parte donde cesa la respiración, ahí viene primero que se pierden 4 primeros elementos hasta antes de esa parte, que es agua, tierra, fuego, aire, son primeros elementos que se pierden, y luego viene ahí lo que se llama la muerte clínica para los occidentales, que es cuando cesa nuestra respiración y los médicos dicen la persona ya murió, pero ya inclusive ya hay estudios ahorita también muy serios que se han estado viendo por las neurociencias y ya constatados, de que después de esta muerte clínica todavía puede permanecer lo que se llama, pues podríamos decir, nuestra conciencia. A lo mejor si alguien de tradición católica pudiera pensar el alma, pero bueno, aquí estamos hablando de lo que es la mente de la persona, la conciencia permanece todavía regularmente en el cuerpo con una actividad más o menos promedio, porque también no crean que es así como receta mágica. Se dice que personas como yo, humanos normales, sin muchos logros ni nada, como 3 días, 3 días y medio permanece esta conciencia y esta actividad. ¿Qué quiere decir? Que puede esta persona estar en un estado de meditación, que se le llama el estado de la meditación de la luz clara, en donde está todavía el cuerpo, incluso no se descompone. Han llegado ya a ver que después de esos 3 días, por ejemplo, en India, que son temperaturas incluso similares a Veracruz, ya tocó ver allá que científicamente pudieran comprobar que estos grandes meditadores siguen sus cuerpos sin descomponerse, incluso tienen todavía cierto calor en la parte del pecho, del cuerpo. Y esto quiere decir que todavía la conciencia no se ha despegado del cuerpo, ¿no? Este es, digamos,
algún caso en general. Ha habido maestros rinpoches, que han estado por 2 semanas, hace no mucho. Hubo un caso de un maestro de Drepung Loselin que, que vieron que había sido durante 2 semanas, que él había estado todavía en esta posición de meditación y con esta actividad mental, y después, hasta después de ese tiempo, hay indicadores donde se puede ver que ya la persona ha abandonado su conciencia, y incluso la postura decae un poco, y entonces sí ya empiezan a enfriarse, ¿no? El cuerpo ya empezar a sentirse, a ponerse ya duro el cuerpo. Entonces, pues esto nos da la posibilidad en ese momento a los practicantes de poder llegar justo al estado de la iluminación. Por eso se habla mucho de la clara luz, para llegar a la meditación de la clara luz, para poder, incluso en ese momento, poder tenerlo como la posibilidad de llegar a ese completo despertar. La otra cosa interesante es que, como les decía, que no nada más tenemos esa oportunidad, sino que durante todos los días tenemos la oportunidad, nomás que no lo hacemos muy consciente, porque si el dormir, ¿no? Si el soñar y despertar es muy similar a cuando vamos a morir, ¿no? Pasamos por el periodo del bardo y renacer, y en los dos periodos tenemos esta clara luz que podemos ver. Lo que pasa es que no nos hacemos muy conscientes de ella, y entonces es bueno poder practicar, digamos, de alguna manera, el tratar de identificar esta clara luz para poder entrar a este proceso de despertar, ¿no? De tener esta mente ya totalmente iluminada, que por supuesto la buscamos, pero para beneficiar a todos los seres, para poder ayudar a todos los seres. Y yo creo que en ese sentido es que cuando transitamos durante la vida, y si vamos adiestrando nuestra mente a todo esto, nos va a ir ayudando justo en el proceso de morir, a ir reconociendo las etapas que pueden ir pasando hasta llegar a esta última, que realmente me estoy haciendo corto, porque la verdad es que es un tema bien extenso, pero lo que quisiera es que quedara un poquito más claro las partes principales, sobre todo que hay esta posibilidad de que lo podemos hacer, y sobre todo el reconocer que tenemos todos los elementos para poder llegar y transitar tanto una vida tranquila y feliz, o lo más tranquila y feliz que podamos, y llegar también de esa misma manera a esa parte final de nuestra vida, a tener ese bien morir hasta el último momento de nuestra vida. Entonces, esto es, digamos, que la parte básica que yo pudiera comentar, y también decir que en el momento de la muerte, nuestra mente va a estar recordando cosas que quizá de inicio pudiéramos pensar que no, pero que estamos a veces muy aferrados a ciertas cosas o a ciertos objetos, y que desde inicio no lo trabajamos antes, no
no vamos haciendo algo para ello, pues entonces en ese último momento que es tan importante que nuestra mente pueda estar más tranquila, nos puede brincar. Una de las cosas que he hecho muchas veces con estos varios retiros que he tomado precisamente sobre la muerte, de vivir bien, para bien morir, o el nombre que le pongan, pero todo es relacionado con este estudio. Algo muy importante que podemos hacer es en relación, por un lado, a nuestros bienes materiales. Entonces, a lo mejor valga la pena que, no ahorita, pero probablemente si pudieran hacerlo el fin de semana, que de repente se echaran un recorrido o muy rápido. Si quieren lo podemos hacer ahorita en 2 minutos, así como una práctica muy pequeña. Cierren un poquito los ojos, cierren sus ojos y pónganse, sitúense en la entrada de su casa y comiencen a recorrer la casa y los objetos materiales que encuentren ahí, que sientan que pudieran en el momento de estar muriendo crearles conflicto por no haberlos dejado especificados a quién pudieran dárseles, o que pudieran generar esos objetos algún conflicto entre las personas que ustedes quieren. Puede ser algún cuadro, algún objeto de adorno, recuerdo de la familia. Ok, así, muy rápido. Ya podemos abrir nuestros ojos. Y si se dan cuenta, esas cosas muchas veces pueden, justo en el momento en que podemos estar muriendo, brincarnos. Si prevemos desde ahorita el decir, me voy a liberar de este pendiente, y de una vez hago una lista o empiezo aquello que yo siento que se puede dar, dejarlo listo diciendo, por decir algo, el cuadro de la entrada se lo dejo a tal hijo, porque yo sé que ese es el que le gusta a este hijo. Y la vajilla de la familia se la dejo a mi hija, porque sé que a ella le gustaría tener esa vajilla y sería muy bonito que la tuviera ella. Y entonces evito que en el momento que vaya yo a morir, esté pensando en cosas que puedan suceder y que generen conflicto. Y así es una manera de mantener mi mente tranquila. Y podemos ir haciendo ahorita. Lo dejamos, de hecho, quienes no hayan hecho testamento, yo diría que esa es una buena parte para iniciar. Estamos además en el mes de los testamentos y no les estoy haciendo comercial a ningún notario, pero quienes no lo hayan hecho, es una buena manera de comenzar un testamento. Se quitan un gran pendiente, ¿no? Luego esta parte. Y luego también pueden hacer
una lista de las cuestiones ya más de adentro. ¿Tengo algún conflicto pendiente con alguien que me interese arreglar? Por lo menos platicarlo, y si no hay posibilidad de platicarlo, bueno, pues por lo menos a lo mejor podría dejar una carta o algo para que yo esté tranquila con eso que ha quedado ahí pendiente y no haya ningún pendiente en ese sentido. Si tengo que perdonar a alguien, me gustaría, ¿puedo platicar con ese alguien o no lo puedo hacer? Si no lo puedo hacer a veces porque ya ha fallecido, no importa, puedo hacerlo aún habiendo fallecido, pero hago esa introspección y dejo eso ya fuera de totalmente de mi mente. Porque acuérdense que la mente es increíble, o sea, de repente eh, nos han hecho algunas prácticas, algunos maestros, y luego yo alguna vez las he repetido ya en casa yo sola, y es recostarme pensando que me voy a morir y no voy a amanecer. Y es una meditación. Y qué es lo que voy sintiendo y va brincando en mi mente, siempre va brincando algo en mi mente. Algo que, que me falta hacer y que no he hecho. Y entonces agrego a la lista. Y puede ser tan sencillo como esto que ahorita sí me brincó. Tengo las llaves de la, eh, ¿cómo se llama? Donde se guardan las cenizas en la iglesia de la familia, que antes de que falleciera mi tío Sergio, él sabía yo dónde estaban esas llaves y por supuesto que ahí en ese condominio no nada más está él, sino están más personas de la familia. Entonces, creo que eso, por ejemplo, es algo importante de esa llave ahora, decirle a mi hermana, que es la más cercana aquí en México, decirle, Joana, esta llave está aquí para que si yo llego a faltar, tú sepas que esa llave ahí la tienes para cualquier cosa que es más fácil, ¿no? Aunque puedes llevar un cerrajero, pero bueno, ahí está un pendiente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si las podemos desde ahorita, es recordar qué cosas son las que en nuestra mente pueden entrar y pueden en un momento dado hacer que salga esto, que nos origine no estar en este balance y en esa tranquilidad que podemos tener en, en el transcurso de nuestra vida, pero pensar en ese último momento, en esos últimos momentos, para que esa tranquilidad la podamos tener y porque además les digo, verdaderamente es un regalo el que la persona que fallece muera en paz, para él y para la familia. Y es muy complicado muchas veces cuando la persona que fallece no muere en paz y la familia ve que no está muriendo en paz, porque genera mucha aflicción también en quienes se quedan. Y bueno, pues por supuesto en quien se va también hay algo ahí que también no lo está dejando descansar de una forma adecuada, tranquila, que creo que es a lo que todo mundo aspiramos al final de nuestras vidas. Entonces, eso yo creo que son como cosas que podemos tomar de cómo vivir bien, pues creo que tenemos una práctica que si la seguimos y, y continuamos con ella, con esta disciplina tan difícil de muchas veces de hacer, de levantarte, de estar todos los días duro y dale, pero que a la larga sabemos que trae todos estos beneficios y que realmente si uno valora esos beneficios, uno dice, vale la pena. No importa que hoy no me quiero levantar, bueno, pues hago el esfuerzo para levantarme de nuevo. Hoy quisiera dormirme más rato, pues no, hoy no me levanté, bueno, no importa. Tampoco se trata de estarnos ahí lastimando. No me levanté hoy, no importa, un día no pasa nada a lo mejor, pero lo repongo más tarde, hago un poquito más tarde mi práctica. Pero sí es importantísimo tanto la práctica como el estudio, como la reflexión de todo eso que podemos estar nosotros también
dentro de lo que vamos estudiando, pues reflexionando, porque si no hay estos tres elementos, la práctica, que sería sentarnos a meditar, el estudiar y la reflexión, realmente creo que no vamos creciendo lo necesario para poder ir adentrando más y dejando que las enseñanzas permeen nuestra vida y podamos nosotros a través de ello pues estar también mejor, más tranquilos, más felices y pudiendo de esta forma ayudar a los demás. Creo que por el tiempo y por las preguntas que pueda haber, preferiría dejar en esta parte la práctica de la plática y les recomendaría a quienes se interesen, este libro es Entre el morir y el nacer, un sendero budista hacia la liberación. Igual y te lo mando, Betty, y tú se los pasas. Es de Khenpo Kata Rinpoche y es muy chiquito, pero tiene todo lo que yo pienso que se puede tener para aprender un poco más de esta parte, ¿no? De cómo pasar hacia la liberación a través de este tipo de práctica. Hay más sobre la muerte, te mando si quieres mucha bibliografía, no nada más budista, también tengo mucha otra bibliografía, está de lo que es no budista. Yo les diría que casi siempre les digo a todos que debería de ser como un libro de texto desde la preparatoria, el de Elizabeth Kubler-Ross, sobre la muerte y los moribundos. Es un excelente libro de tanatología también, que también, por supuesto, vivió muy de cerca ella todo lo que es el proceso con los moribundos. Y una vez que uno aprende mucho más a esta parte de estar con estas personas que nos enseñan tanto, la verdad es que poco a poco a uno también nos ayuda a ir experimentando que la muerte no es el final de algo, sino que realmente es el principio de otra cosa maravillosa. Eso yo diría que es realmente el morir. No es el final de algo, sino el principio de algo maravilloso. Ese es mi punto de vista. Así lo siento realmente de corazón, que eso es el morir. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran compartir, a lo mejor de alguna experiencia que también igual y hayan tenido, porque yo creo que todos hemos tenido experiencias con personas cercanas eh, que nos haya tocado estar, acompañar, y eso también es muy bueno, también compartir. Gracias, Ceci. Bueno, chicos y chicas, señores y señoras, se abre el foro de preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos, máximo 15 minutos para no extendernos demasiado. Sé que hay muchas preguntas interesantes. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono el que tenga una pregunta, que tenemos muchas. ¿Por ahí alguien? Hola, Betty. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Adelante. Pues yo quisiera platicar mi experiencia que tuve con la muerte de mi madre. Ella murió hace 2 años y unos días antes de morir estaba perfectamente de salud y nos fuimos a un crucero toda la familia, yo con mi esposa, mis hermanas, ella, se divirtió muchísimo, bajó en todos los puertos y regresando 2, 3 días después se enfermó y empezó a escribir un libro. Bueno, ya estaba escribiendo ese libro, pero bueno, terminó de escribir un libro a los nietos, contándole toda la vida desde que nació hasta que se casó con mi papá y toda la vida de los nietos. Y terminó el 1 de enero
¿qué? Estamos en 2018, ¿es? Los del 18, y dijo, fin, puso la palabra fin, y a los 3 días murió. Entonces, digo, para mí fue muy impactante, como que ella murió feliz, murió en paz, muy tranquila, tuvo un buen vivir, tuvo una buena muerte, pero muy impactante como que ella supiera, y además estaba perfectamente bien. El día de la muerte le pidió a mi esposa que le cortara las uñas, que no se las cortara muy cortitas, todavía estaba con su coquetería, ya de 90 años de edad, y se arregló y murió ese día que le cortaron las uñas en la tarde, ¿no? Entonces fue muy impresionante para mí eso. Quería platicar. ¿No? Muchas gracias, Eduardo. Vale, Sí, yo creo que en ese sentido, Eduardo, lo que pudiera compartir de las experiencias es que definitivamente las personas que van a morir, yo siento que saben que ya están o muy cerca y lo presienten, porque hay muchas manifestaciones, bueno, hay manifestaciones incluso que sí, señales, digamos, que dentro de la tradición tibetana tú puedes, digamos, a veces darte cuenta. O sea, por ejemplo, eh, no quiere decir que sean así tal cual, ¿no? Tiene que ser realmente alguien muy, muy experimentado, pero entre las que se dan es que se empieza a la piel a verse como más deshidratada, o sea, pierdes agua. Por eso es que muchas veces cuando es un proceso más largo de muerte, la gente siente la resequedad esta de los labios, por ejemplo. Eh, Empiezan también a perder más la parte del escuchar, aunque es lo último que dicen que se pierde también. Pero independientemente de eso, sí hay, yo creo que es una intuición, algo que está ahí que, que lo sienten y muchas veces se despiden de uno, aunque uno dice, ay, no te despidas, no sé, pero muchas veces lo hacen porque saben que ya están presintiendo que ahí está. Pero es maravilloso así que mueran como tu mamá, ¿no? Con mucha tranquilidad y además con un regalo y un legado que ha dejado a la familia tan lindo. Sí, ok. Juana, Gracias. Juana tiene, Juanita Morales tiene una Juanita, pregunta. sí. Adelante. Más que una pregunta es compartirles algo que viví con la muerte de mi madre. Ella no sabíamos que tenía cáncer, se cae, se lastima, la operan y se empieza a crecer esto, ¿no? Duró después de la operación 1 mes y medio, pero en ese 1 mes y medio ella todos los días me decía, soñé con tu abuelito, soñé con tu papá y hoy están muertos. Y soñaba con todos sus hermanos y ella decía que le hablaban de un patio largo, largo y que tenía una reja negra, que la reja no la dejaba entrar. Pero lo más importante es que le decían que ahí estaban muy bien. El día que ella, un día antes que ella falleció, empezó a tener mucha calentura, porque pues obviamente ya su cáncer estaba muy, muy avanzado. Y definitivamente, pues le habló al doctor y me dijo, ya lo habíamos hablado, Juanita, ya es lo último, sé fuerte porque ya está agonizando. Entonces ella, pues estuve con ella toda la noche, pero curiosamente ella empezó a sudar y a sudar. Ella siempre sudó mucho y su sudor tenía un olor muy específico a ella, obviamente. Pero a partir de las 7 de la noche, 8, su sudor empezó a ser como una loción de rosas. Su cuerpo olía a rosas. A mí me impactó mucho. Yo hasta le decía a mi esposo, mira, huele. Y me dice, no, es que huele todo el cuarto a rosas. Toda la noche agonizó, estuvimos con ella. A las 5:30 de la mañana murió y hagan de cuenta que ese aroma a rosas fue más impactante. Toda la casa de ustedes se inundó ese aroma, ella se fue en paz. Todavía hay mucho sentimiento. Tiene 5 años de esto, pero soy feliz porque sé que ella está en un lugar muy especial y esas rosas
de repente todavía huelen aquí en su casa. Ella falleció aquí. Eso es lo que yo quería compartirles. Gracias, Juanita. Muchas gracias. En el chat, Ceci, hay una pregunta de Mariano. La tercera de la muerte con una mente en paz. ¿Te lo leo, quieres? Sí, ya la... Es para la tradición tibetana la forma en la que sucede la muerte con una mente en paz o agitada influye de alguna manera en el destino de reconexión. Sí, Mariano, en el caso de la tradición tibetana se habla de que se tienen 6 destinos, y lo ponemos en el término en que tú nos lo dices. Se llaman 6, son 3 que se llaman reinos, digamos, o destinos superiores, y 3 inferiores, que no quiere decir más que por una manera de clasificación. Entonces, si sucede con una muerte agitada, regularmente te va a arrojar a un renacimiento, digamos, no tan afortunado, muy probablemente. En tanto que cuando tu mente está más en paz, precisamente es que tienes más la posibilidad de estar o reconectarte en esta última parte de tu vida con la luz, buscar la luz y tener un mejor renacimiento. Pero no quiere decir, y aquí es muy importante, que nada más influya este último momento. ¿Por qué? Porque también, digamos que a lo largo de toda nuestra vida vamos teniendo como si fuese, se los voy a explicar, como si fuese una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros. Entonces, voy acumulando méritos con todas mis acciones positivas, voy quitando lo que llamamos karma negativo, ¿no? Que son acciones no virtuosas, digamos, para que esa cuenta tenga un saldo positivo lo más posible. Si ese saldo llega a ser muy positivo, ya tienes mucho ganado. Pero sí es importante el último momento. Ese es muy, muy importante, ese último momento también. Pero lo más importante es que pensemos que no nada más con el último momento vamos a generar un renacimiento u otro. Influye también mucho digamos que nuestros bonos ganados a lo largo de toda nuestra vida. Pero sí en el momento de la muerte, por ejemplo, muere nuestra mente con enojo, por llamarlo de una manera, ¿no? Podemos estar muy enojados, y hay gente que la ve uno que está verdaderamente luchando por no morir y mueren más intranquilos. Regularmente sí tenderán a irse a destinos menos afortunados, aunque ahí lo que tiene también esa parte de la tradición tibetana es que también nosotros, los que nos quedamos, también podemos, durante este proceso del bardo, entre que la persona muere y se considera que vuelve a renacer, que aproximadamente dura como 49 días, aproximadamente, los que nos quedamos podemos ayudarle con oraciones, con prácticas, para que, digamos, ese proceso, esta persona de alguna manera pueda tener un mejor renacimiento. Pero básicamente, aquí lo importante es que básicamente depende y es responsabilidad de cada uno de nosotros nuestra práctica. O sea, hay incluso algo que se llama el POWA, que es transferir la conciencia al momento de la muerte. Esto se da también en la tradición tibetana, es una práctica que la hacen algunos maestros que tienen muchos años practicando esto, de hecho de por vida lo practican ellos, es su práctica de por vida.
en la que ayudan a transferir una conciencia al morir hacia, digamos, a una tierra pura que se le llama, ¿no? A un lugar donde sea afortunado. Pero no podemos estar atendidos a que en el momento de nuestra muerte va a estar alguien que me va a dar un poco, ¿no? Yo a lo mejor si hago mi práctica de toda la vida pudiera hacer esa transferencia de conciencia a mí al momento de morir, pero por supuesto que ya eso implicaría que toda mi vida fue una vida muy virtuosa, porque se requiere de mucha virtud para tener este tipo, o sea, ya de por sí llevan esas prácticas, el ser gente que va practicando la virtud todo el tiempo, todos los días. Pero sí tiene que ver si influye en este sentido, si la muerte viene con una mente agitada o no. Y por eso se entrena, por eso hay maneras de entrenar, incluso puedes entrenar porque quizá una pregunta pueda ser, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en un accidente? Cualquiera podemos morir en un accidente, pero existen entrenamientos especiales que podemos ir haciendo todos los días para que nuestra mente esté en un estado virtuoso en el momento en que nosotros podamos estar sufriendo un accidente. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, se hace un entrenamiento de esos? Una manera de estar en un estado virtuoso en un momento de morir es poder estar nosotros sintiendo la conexión con nuestro guía espiritual, con nuestro maestro, con alguien sagrado. A lo mejor si hablamos de una tradición cristiana, bueno, estoy siempre estar pensando si hay algún relámpago o algo con lo que yo me quiera entrenar mi celular cada vez que suene el celular o cada vez que suene alguna cosa fuerte, pensar de inmediato por decir algo en Jesús, ¿no? En el caso de los budistas, bueno, pues pienso inmediatamente a lo mejor en mi maestro, si tengo un maestro, o pienso en Buda, o pienso en alguna deidad, y así estoy entrenando para que la mente, para que si viene un accidente, en ese instante yo pueda tener esa conexión directa con algo virtuoso. Gracias, Ceci. Yo tengo una pregunta, Ceci. Bajo la filosofía tibetana, ¿cómo ven la cremación? Porque tú nos hablaste de 3 días donde se siente la conciencia todavía está en el cuerpo. Bajo la filosofía tibetana, nosotros somos laicos todos, bueno, el grupo, pero bajo la filosofía tibetana, ¿cómo consideran la cremación? Pues de hecho, en la filosofía tibetana tienes 2 formas básicas. Una es de manera generosa, en Tíbet muchos cuerpos se dejan fuera para que los animales literalmente se los coman, ¿no? Y lo hacen en el sentido de que estás siendo generoso hasta que al morir tu cuerpo se lo estás dando a otros para comida, pero mucho en la práctica tibetana precisamente se utiliza la cremación. ¿Y por qué la cremación? Porque cuando los maestros o practicantes tienen lo que se llaman realizaciones, que es una práctica muy grande durante su vida, entonces al morir en estas cremaciones se encuentran lo que se llaman reliquias. ¿Qué son las reliquias? Las reliquias son como perlitas, digámoslo así, perlas, que generan este tipo de mentes. O sea, que cuando tú cremas un cuerpo, y que eso es lo que se hace muy frecuentemente en Tíbet, al morir la persona, lo primero que hacen es continuar leyendo lo que se llama el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, una vez durante estos días, y luego ya lo llevan a cremar, y cuando después de la cremación son maestros, personas que
meditaron mucho, que se piensa que puedan ser seres iluminados ya Budas, en las cenizas aparecen este tipo de reliquias que se les llaman. Y entonces, en ese sentido es que sí, en la tradición tibetana se busca, especialmente con los maestros que han meditado mucho y también con practicantes laicos, se está de acuerdo en la cremación, es parte de la tradición. Los creman, se buscan las reliquias y luego, bueno, a esas reliquias se les tiene como algo muy sagrado. Muchas de ellas están en estupas, que son monumentos muy grandes que se acostumbran circunvalar para generar méritos, o otras están dentro de algunos altares. Algunas de ellas se ponen en algunas estatuas, y otras partes de las reliquias se hacen también lo que se conoce en la tradición como píldoras mani, que son píldoras sagradas, que se utilizan para ayudar a los enfermos también en su proceso de bien morir. Enfermos pueden ser seres humanos o animales. ¿Sí? Entonces sí, en la tradición sí se aconseja, está bien el cremar. Ok. Y de hecho, además hay otra cosa, que incluso con las cenizas de alguien, como cualquiera de nosotros practicantes, tú también puedes pedir a la hora que tú mueras que puedan esas cenizas, se pueden hacer con ellas objetos sagrados, satsas, y es una manera de también ayudar a quien ha fallecido, y por otro lado también pues es algo bueno para los demás, porque en la tradición todo lo que es un objeto sagrado, cualquiera que lo vea, lo toque, lo huela o lo sienta, por el poder, digamos, de ese propio objeto al ser sagrado, te está ayudando a generar méritos. Entonces, el que tú digas que tus cenizas se puedan hacer satsas, no lo haces con la idea de que, porque yo me voy a seguir perenne en una satsa, sino lo haces con la intención de que ese objeto sagrado pueda seguir beneficiando a que muchos más seres también logren la iluminación. Gracias, Ceci. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Salín, adelante. Hola, Ceci, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Hola. Mira, dices Sí. que cuando uno muere, la conciencia todavía queda por ahí rondando, ¿no? Unos días más, ¿no? Esa conciencia sabe que es su cuerpo, ¿no? Todavía, porque puede haber apego al cuerpo, ¿no? Mi pregunta Así es, yo soy informático y yo lo veo como un reset, ¿no? De la computadora. O sea, ¿cómo Ajá. cuando vuelves a reencarnar en otro cuerpo, o sea, no te acuerdas, ¿no? De lo que fuiste, o no sé si sí te acuerdas, pero no tienes acceso directo a ese conocimiento, ¿no? Ahí se explicaría que las personas recuerden sus vidas pasadas, por ejemplo. ¿Cómo lo ve esa Sí. parte de la conciencia, la parte tibetana? ¿Cómo Ajá. hace este reseteo de que ya no te acuerdes? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que efectivamente de un cuerpo a otro tu conciencia sigue siendo la misma, ¿no? O sea, la mente, de hecho, se habla de la mente como un continuo mental que no tiene principio y no tiene fin. Nosotros, al dejar la existencia anterior y entrar a un nuevo cuerpo, perdemos mucho de esta memoria, digámoslo así. Muy pocos, cuando regresan al nuevo cuerpo, tienen recuerdos, y sí hay niños, incluso hasta a veces de 4, 5, 6 años, que recuerdan cosas de sus vidas pasadas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de los Dalai Lamas y de muchos maestros
grandes lamas, es la manera como reconocen si efectivamente este pequeño fue el anterior lama, por ejemplo, del Dalai Lama 13 a su santidad Dalai Lama 14, cuando falleció el Dalai Lama 13, y encontraron a Tenzin Gyatso, al Dalai Lama 14, le llevaron ciertas cosas para que él reconociera, y cuando ellos, no nada más él, sino hacen varios de acuerdo a otras cuestiones astrológicas, cosas muy interesantes, pero finalmente les llevan y reconocen qué objetos anteriores eran de ellos o no. Y el niño dice, este era mío, este era mío, este era mío y este era mío, de una serie de objetos. Y entonces es cuando reconocen efectivamente, este sigue siendo la conciencia del Dalai Lama 13, pero ahora es la versión 14, ¿no? Entonces, eso se da. No lo tenemos la mayoría lo perdemos, digamos, en el camino del cambio de un cuerpo a otro, muchos de nosotros, pero quizá lo perdemos en cierta forma, porque la realidad es que muchas veces, y cada uno de diferente manera, trae ya diferentes habilidades. Es cuestión de que cada quien luego de repente se ponga a investigar en sí mismo. Y hay veces, por ejemplo, te encuentras, ahorita, ayer o antier me estaban pasando un video que yo creo que muchos de ustedes ya lo habrán visto, de un chiquito como de 7, 8 años indio tocando una pieza de Chopin increíblemente. No sé si ya lo vieron, si no les ha llegado. Bueno, es increíble, ¿no? O sea, es un pequeño de 7, una pieza de Chopin de memoria, increíblemente tocada por un pequeño. Entonces, por ejemplo, para mí esos son evidencias de que ese continuo mental anterior está en esta vida, y no le encuentro otra forma de entender que un niño con esa edad tenga la capacidad de tocar una pieza de Chopin, porque además más o menos algo sé de piano, y tenga esa capacidad de estar tocando una pieza con esa maravillosa capacidad. Entonces, sí pasa, y yo creo que de cada uno de nosotros sí tenemos eso que viene de atrás, que a veces no alcanzamos quizá a reconocer, pero que seguro quedan ahí, están ahí esas huellas. Y lo vemos incluso a veces en nuestras propias familias. Vamos limpiando nuestros continuos mentales a la hora de estar en esta vida, y es lo que vamos haciendo con la práctica. Cómo a veces de una familia podemos tener, o en un salón de clases de niños, unos niños muy amorosos y compasivos y otros que son unos guerrilleros. En una misma familia tienes a alguien que es un sacerdote y tienes a alguien que a lo mejor es drogadicto y ha matado y ha hecho no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces son esos continuos mentales que pasan de una vida a otra, y que lo que vamos haciendo a través de estas vidas es justamente afinándonos más a más acciones virtuosas y a quitar todo aquello impuro que no nos permite llegar al estado de la iluminación. Eso es lo que yo pienso, y lo que, pues después de ver tanta cosa y de estar mucha reflexión, no le encuentro muchas veces otra respuesta más que efectivamente tiene que haber ese continuo mental, ¿no? O sea, que nos cuesta trabajo de que dejamos un cuerpo, pero claro, porque es el apego al cuerpo, al apego al yo. Pero una vez que entendemos que no nada más somos este cuerpo, sino que hay algo más grande dentro de nosotros, yo pienso que sí, verdaderamente está ahí ese continuo mental, que es el que va de una vida a otra. Ceci. Bueno, gracias. Ya no hay más preguntas ni respuestas. Ya al chat tampoco hay preguntas. Ceci,
yo me pasaría preguntándote todas las dudas que tenemos, pero te vamos a pedir que nos regales otra plática. Tienen muchas felicitaciones en el chat, gente que se ha retirado y gente que está ahí. Gracias a todos por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, Ceci? Sí, yo sí agregaría una última cosa más, que si sentimos temor a la muerte, es algo que es normal, muy normal, porque es algo que no conocemos. Y regularmente algo que no conocemos generalmente nos causa miedo. Si analizan un poquito, pónganse a analizar qué es lo que generalmente nos causa el miedo. El miedo generalmente viene causado por algo que no conocemos, por desconocimiento de. Entonces, yo lo que les invitaría es que, dado que es un hecho que todos vamos a entregar nuestro modelo del año que seamos y vamos a adquirir después uno de otro año, pues qué mejor manera de adquirirlo que el de hacernos conscientes y tratar de conocer más sobre lo que es la muerte. O sea, no hay que tenerle miedo ni tratar de evitarlo, sino más que eso, yo creo que es muy interesante el tratar de aprender más de lo que es. Hay, véanme, libros muy buenos que nos van acercando poco a poco a ello, y realmente creo que es un regalo tanto para nosotros mismos el prepararnos, como también es un regalo para quienes nos toquen en algún momento poder apoyar en el proceso. Entonces yo les diría, no le tengan miedo a la muerte, no le tengan miedo a escuchar temas como este, y por el contrario, busquen respuestas a ello, que en la medida en que vayan encontrando más respuestas, se van a dar cuenta que, lo que les digo, el morir es un regalo para algo que viene seguramente mejor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Es un gusto platicar con ustedes cada vez, y pues estamos aquí con todo gusto en alguna otra ocasión, y cualquier duda estoy para servirles. Les voy a pasar con Betty bibliografía para los que se interesen, y con todo gusto para que puedan ampliar un poquito más sobre ello. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Ceci. Gracias a todos.